Hoy vamos a hablar sobre la carta magna de la oración, cómo, qué y cuándo pedir. Puede buscar en su Biblia el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Dice allí mi Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuentan que un hombre muy pobre salió de su tierra para buscar fortuna en el mundo y ayudar a su familia. Navegando llegó a una isla muy grande, Dios quiera que no fuera Cuba, y en esa isla era muy común los diamantes, las perlas, el oro y la plata. Los primeros días que el hombre llegó a esa isla, salió y empezó a recoger los pedazos de plata, de oro, piedras, diamantes, lo que más pudo, y llenó los costales que más pudo y los puso debajo del colchón. Pero por haber tanta abundancia de diamantes, piedras, oro, y porque los pobladores de esa isla, para ellos era tan común esos materiales, él le fue quitando importancia. Se dio cuenta que no eran tan importantes las piedras, el oro, la plata, los diamantes en ese lugar. En ese lugar más bien era codiciado el hueso seco de marrano. Era lo que valía en esa isla. Pues poco a poco se fue tomando la costumbre de la gente del lugar y él empezó a conseguir huesitos de marrano por acá, otro por allá, y llegó a lograr la cantidad que nadie de la isla tuvo. En 20 largos años logró reunir un costal de huesos de marrano seco y contento emprendió su regreso a su isla. Cuando llegó a su tierra, a su país, lo recibieron por todo lo alto, como un hombre rico, como un hombre millonario, y traía toda su fortuna en un costal. Cuando llegó a su casa y se encerraron en la casa, él y los familiares, él vació en el medio de la sala el costal con su tesoro. ¿Cuál sería la sorpresa de los familiares al ver en el medio de la sala un saco de huesos de marrano seco? Tenga cuidado no cambiar los valores que conoce su alma. Cuando su alma vino a este mundo, conocía los verdaderos valores espirituales del cielo. Luego se fue acostumbrando con los que nos rodean a buscar las cosas materiales como si fueran las verdaderas riquezas. Porque cuando estemos en el cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a los demás redimidos, no lo vamos a asombrar. Usted no los va a asombrar con las cosas materiales que consiguió aquí en la tierra, con la gloria de hombre, con los placeres que consiguió en la tierra. Cuando vayamos a la eternidad, cuando usted vaya a la eternidad y vacíe su costal delante de Dios, de su Hijo y de los ángeles, asegúrese a que en vez de estar lleno de cosas materiales, de gloria humana y de placeres que acumuló en este mundo, esté lleno de la fe más preciosa que el oro, que es la fe en la persecución. Esté lleno de buenas obras, de santidad, de amor, de frutos en el Espíritu, de perlas de la palabra y de toda riqueza espiritual. En este versículo que leímos, creo que esta ilustración de cierta forma resume esta esencia. Dice allí en el versículo, en el capítulo que leímos, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La primera vez que leemos este versículo y de la manera que la usan la mayoría de predicadores y cristianos es para mandarnos a pedir. Pida casa, pida carro, pida beca, pida amor, salud y dinero, pida lujos, pida un yate, pida un crucero, pida y pida, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, comencemos encontrando en este pasaje varias enseñanzas, varias verdades que van a bendecir nuestra alma. Y cuando yo leo aquí, donde Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, me trae a mi mente la idea de alguien que tiene absolutamente todo bajo su control, bajo su poder, porque puede decir que pidan y se les dará, puede decir que busquen y que encontrarán, puede decir que llamen y que se les abrirá. Pues no sé si usted pueda ir con su mujer o su novia
o su hijo a un centro comercial, a un concesionario, a un restaurante, a un almacén y decirle, pida lo que quiera. Solo una gente que tenga mucho dinero puede tener la confianza. Nadie te va a llevar a una tienda o un almacén a decirte que pidas lo que quieras si después no tiene cómo pagar lo que se te ocurra pedir. Pues en todas las áreas de la vida, se imagine, Dios no está hablando solo de cosas materiales, está hablando de lo familiar, de lo sentimental, del sustento, de la eternidad. Solo alguien omnipotente puede decirte, pide también en la familia, pide también para tus hijos, pide también en el área sentimental, espiritual, pide también para tu eternidad. Solo alguien que tiene el control de la vida después de la muerte y todo en general puede decir eso. Otra enseñanza que podemos encontrar acá bien bonita es que estas promesas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, son promesas para los hijos de Dios. Porque Jesús dice constantemente en este sermón del monte, el contexto, vuestro Padre que está en los cielos. Esta afirmación es usada para hijos de Dios, para creyentes. Anda una doctrina y la gente que no es cristiana a veces le dice a usted en la calle o en algún lugar, no es que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. No todos son hijos de Dios. El creyente es hijo de Dios. Y para el creyente es que dice Jesús, pide y se te dará, llama y se te abrirá, busca y encontrarás. Solo para ello, Juan capítulo 1, versículo 12 deja bien claro que solo los que recibieron al Hijo de Dios son llamados hijos de Dios. Solo los que recibieron al Mesías, al Cristo, serán llamados hijos de Dios. Dios no es padre de los incrédulos, es padre de las almas de todos, pero no es padre de los incrédulos, o no quiere ser padre de los incrédulos, sino de los creyentes. En Mateo 5:45, aquí bien cerquita, se hace claramente diferencia entre los gentiles e incrédulos y los hijos del Padre Celestial. Cuando dice que los gentiles buscan las cosas del mundo y que los hijos de Dios deben buscar las cosas espirituales y el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será, las añadiduras los perseguirán. En Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y hay muchos versículos más que pueden atestiguar, que pueden afirmar esta realidad. Somos llamados hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces a estos hijos de Dios es que Dios les dice, pedid, buscad y llamad, no a otros. Pero habiendo aclarado esto, podemos ver otra gran verdad, otra verdad bien bonita que aprendemos en este pasaje. Y es que, ¿qué es lo que el Cristo, qué es lo que el Mesías le promete al creyente que recibirá si pide? ¿Qué es lo que le promete que encontrará si busca? ¿Y qué puertas se les abrirán si toca? ¿Por qué el Señor Jesús incluye la oración en medio de esta sección de enseñanza del Sermón del Monte? Podemos resumir estas tres cosas, pedid, buscad y llamad, lo podemos resumir como oración, que empieza en el capítulo 5 y se extiende en el capítulo 7. Y en medio de esta sección, él habla de la oración a través del pedir, del buscar y del llamar. Aquí el Señor Jesús no está enseñando solo a pedir cosas, como dije ahorita, casa, carro, beca, salud, dinero y amor, que es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de oración. Pedir que nos den algo que necesitamos. No es solo pedir, sino pedir en la voluntad de Dios, pedir sobre todo lo que Dios nos revela. ¿Qué quiere Dios que Dios nos revela que debemos pedir? Y que el Señor nos enseña en este mismo Sermón del Monte. Como dijimos, estos versículos están en un contexto de todo un discurso. El discurso del Sermón del Monte, y allí en medio pone Jesús, oren. Este discurso llamado Sermón del Monte, donde el Señor Jesús, como dije, incluye la oración dentro de un todo. Cuando analizamos estos versículos, en el contexto, entre todo ese discurso, podemos captar entonces, podemos entender dentro de toda esa secuencia de pensamiento que forma el Sermón del Monte, lo que realmente Jesús quiso decir con pedid, buscad y llamad. No estoy diciendo que Él haya excluido el pedir cosas materiales, nuestras necesidades sentimentales, familiares, nuestras necesidades de salud, de sustento. No quiero decir que no estén, sino que en esta secuencia de pensamiento del Sermón del Monte hay algo más importante que esas cosas
que el Señor nos quiere revelar. Y esa enseñanza nos la da el contexto, cuando entendemos todos estos pasajes juntos y por qué en el medio está el mandato a orar. Antes de enviarnos a orar, como hace aquí, en el capítulo pasado de Mateo 6:19, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Cuando nosotros entendemos estos versículos, donde Jesús nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, y que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, cuando entendemos estos versículos, es lógico pensar que cuando llegamos al capítulo 7, Jesús está haciendo énfasis en otra cosa, más importante que las necesidades físicas, más importante que la casa, que el dinero, que el amor, que la salud, dinero y amor. Aunque todo eso está incluido, Él está hablando de algo específico que debemos captar, que es más importante que lo material, que lo físico y que lo emocional. En todo el Sermón del Monte se ha ido estableciendo, sí, desde el capítulo 5, el tipo de conducta que ha de caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. Él lo va estableciendo. ¿Cómo deben ser los creyentes, los hijos de Dios? Hasta aquí, este capítulo 7, de los versículos del 7 al 11, el Señor ha comenzado desde el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Recuerda que ya lo estudiamos, donde se ha descrito a los hijos de Dios como pobres en espíritu, mansos, sensibles, espirituales, misericordiosos, pacificadores y puros de corazón, que son ese tipo de personas los que serán consolados y los que tendrán el reino de Dios. Luego el Señor Jesús, después de esta bienaventuranza, le continúa diciendo a los creyentes que a pesar de ser mansos, misericordiosos, pacificadores, puros y todo lo demás que dice ahí, van a ser perseguidos y menospreciados por un mundo corrompido y en tinieblas. Pero aún con ese desprecio del mundo, esos creyentes son sal del mundo y son luz del mundo. Porque solo a través de los creyentes, de la predicación de los creyentes y el testimonio que ellos dan en el nombre de Jesús, es la única esperanza que tiene el mundo de salvación eterna. Luego el Señor sigue estableciendo en ese sermón del monte, antes de llegar aquí, a donde estamos estudiando hoy, estableció y dijo que la justicia de esos creyentes, que iban a ser bienaventurados, mansos, humildes y todo eso, debía ser superior a la de los escribas y fariseos. Y allí lo vemos en Mateo 5:20, donde dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aunque el Señor Jesús sabía, nuestro Señor Jesús, por ser Dios también, sabía que la justicia de los escribas y fariseos era una religiosidad externa, era hipócrita y era formalista para los oyentes, para los discípulos. Para los oyentes y los discípulos, los escribas y fariseos eran lo más elevado, lo más alto de la religión. Imagínense, los discípulos podían haberse preguntado: si esta gente son los líderes, si estos son los obispos, los ministros, los superintendentes, los presidentes de obra, los duros religiosos, la élite religiosa de la época, y Jesús nos dice que si no somos mejores que ellos no nos salvamos, entonces ¿quién se salva? Este sermón del monte les puso un estándar para el que estaba oyendo allí, que no entendía la gracia. Bueno, incluso al final del capítulo 5 reforma una serie de mandamientos. Jesús les dice a la gente: les fue dicho, pero yo les digo ahora. Y cada vez que decía les fue dicho, pero más bien yo les digo ahora, la ponía más difícil. Les fue dicho no adulterarás, pero yo les digo que si mira a la mujer de tu prójimo, de tu amigo, ahí ya adulteraste en el corazón. Se la pone más difícil todo el tiempo. Entonces imagínense, la gente que estaba sentada allí decía: no, pero esto está muy difícil para nosotros. Los mandamientos que ya ellos conocían, los cuales ellos casi no podían, por la ley no podían, y Jesús estaba mostrando que incluso los fariseos no los cumplían, eran religiosos externamente. Imagínense que Jesús les enseñó que con solo decir necio al hermano ya merecían el infierno. Cualquiera que llame fatuo a su hermano ya es
es merecedor del infierno y no se le recibirían sus ofrendas. Con solo mirar a una mujer para codiciarla, se tendría como adulterio, o a un hombre. No se podrían faltar a las promesas. Oiga esta, para nosotros los hombres esta es difícil. Si te golpean una mejilla, les estaba enseñando Jesús, debías ofrecer la otra. Si te quitaban una túnica, debías regalar la capa. Si un soldado romano te obligaba a cargar una carga, una milla, debías llevarla dos. Al que te pidiera algo, debías prestarle. En estos tiempos eso no se podría cumplir porque nadie devuelve. Había que amar, que orar y bendecir a los enemigos, a los que los ultrajaban y aborrecían y perseguían. Y Jesús añade en el capítulo 6 una serie de mandamientos en cuanto al ayuno, a la oración y a la ofrenda, y que no se debía amar a las riquezas como al Señor, porque habían dos señores. Imagínense, cuando Jesús está dando este discurso, la gente dice, no, Señor, todas esas cosas que tú nos estás poniendo, más difícil que la ley, que ya los fariseos no cumplen, eso no hay quien lo cumpla, eso no hay quien lo logre. Y por eso Jesús dice, pedid y se os dará, llamad, buscad. Por eso es que está diciendo esto, aunque esto se puede tomar en el contexto de pedir cosas materiales, sentimentales y emocionales. Jesús lo está diciendo en un contexto que va más allá de eso. Y es que el Señor sabe lo difícil que es para nosotros, en nuestro propio poder y sabiduría, obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Él sabe que nos cuesta, Él sabe que es difícil. El Señor sabe que es difícil para nosotros en nuestro propio poder y sabiduría obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Nos manda a pedirle a Dios que nos dé fuerza y los recursos necesarios para poder obedecerlo. Hace énfasis a lo que Jesús dice aquí. Mire, el creyente que de verdad ama al Señor procura obedecer la palabra de Dios. Y como es un ser humano débil y con limitaciones, le cuesta. Yo no sé si su carne es tan mala como la mía, pero nos cuesta obedecerle a Dios. Nos cuesta. Entonces, ese creyente que de verdad ama a Dios debe pedir constantemente fuerza, buscar sabiduría, llamar a la puerta de Dios pidiendo provisión espiritual de la gracia que necesita, porque de otra forma no lo va a lograr. Esto es realmente a lo que está Jesús mandándonos a pedir, a llamar y a buscar. Porque si Él dijo que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo otro material te va a perseguir, te va a buscar, va a ser añadidura, pues es obvio que cuando nos está mandando aquí a buscar, a llamar y orar, es las fuerzas necesarias para poder estar en el reino de Dios y su justicia y obedeciendo. ¿Cómo puedo, por ejemplo, dirían lo que estaban oyendo allí? ¿Se imagina lo que estaban oyendo allí? ¿Cómo voy a poder ser manso? ¿Cómo si estos soldados romanos son tan malvados? Me obligan a llevar una carga, una milla, yo voy a llevar dos. Me dan una cachetada, tengo que poner la otra. Me roban la ropa, tengo que darle la túnica. ¿Cómo voy a orar por ellos y bendecirlos si ellos nos están matando? Los estaban asesinando literalmente. ¿Cómo voy a hacer para ser manso? ¿Cómo voy a poder ser pobre en espíritu? ¿Cómo hago para no servir a dos señores si necesito cosas materiales? ¿Cómo hago? Dirían ellos, ¿cómo hago para ser sensible, para ser misericordioso, para ser pacificador, para ser puro en una generación tan perversa? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo? La justicia de estos creyentes debía ser superior a la de los escribas y fariseos. ¿Cómo puedo vivir sin servir al Señor dinero? ¿Y cómo puedo vencer la codicia para servir solo a Dios? ¿Cómo puedo no codiciar a la mujer del prójimo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y Jesús le está diciendo, después que ya ellos están diciendo, ¿cómo puedo hacer todo eso? Entonces Jesús les dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Un hermano a mí me dijo, ya entiendo que no es difícil, estamos construyendo esto y apareció de la nada la mayoría de los materiales. Me dijo, ya entiendo que no es difícil para Dios hacer cualquier milagro. Ahora entiendo que lo difícil es para nosotros lograr mantenernos firmes en esa pasión para Dios, en esa obediencia y en ese servicio para Él. Como que uno empieza tratando de hacerlo con fuerza, de buscar de Dios y pasan cosas que lo desaniman, pasan cosas en el mundo que lo atraen, pasan caídas, uno recae. Lo difícil no es que Dios te dé un carro, una casa, ni que te haga millonario, que ese no es el objetivo de Él. Lo difícil para nosotros de verdad es lograr mantenernos firmes en la fe y lograr mantenernos a la altura del llamamiento como creyente que Él nos dio. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nos pone a disposición todos los recursos, todas las herramientas para vivir a la altura de nuestro llamamiento. Cuando dice pedid y se te va a dar. ¿Quieres lograr vivir para Dios como es y no puedes? Pedid, pide y Dios te va a dar los recursos
Busca, llama y te abrirá las puertas para eso. Como dije, Dios pone a disposición todos los recursos y herramientas para vivir a la altura de nuestro llamamiento como creyentes, como cristianos, pero hay que pedirlas. Nosotros pensamos que pedir siempre está relacionado con nuestras necesidades físicas y emocionales. Sustento, salud, bienestar, amor, sentimiento, pareja, armonía familiar. Y estas son cosas que Dios sabe que necesitamos. Por ejemplo, la palabra nos anima a pedir más bien cosas valiosas como tesoros espirituales. Cosas valiosas como es decir, tesoros espirituales que no tienen que ver a veces con nuestras necesidades materiales. En el mismo Sermón del Monte nos promete el reino de los cielos, la justicia de los cielos, nos promete tantas cosas que están por encima de lo material. Por ejemplo, Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aprendamos un poquito más de pedir. Porque cuando dice pedid y se os dará, como dijimos, está hablando en resumen de la oración. ¿Por qué? Orar es un verbo. Aunque parece algo pasivo, orar es un verbo. Y Jesús usa 3 verbos para definir bien claro lo que es la oración. Y usted puede resumir la oración en pedir, en buscar y en llamar. Un verbo es acción. Orar es un verbo que va acompañado de una expectación. Es una acción que espera. Por eso debes esperar recibir. Si pides, es esperando recibir. Si llamas, es esperando a que se te responda. Y si tocas, es esperando que se te abra la puerta. Lo que se necesita, pedir lo que se necesita. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué yo quiero pedir? Bueno, lo que yo quiero pedir es lo correcto. Mira, nuestros hijos a veces piden cosas que no le hacen falta realmente, como si fuera lo más grande del mundo. Me dice una vez un niño como de 9 años, pastor, casi llorando, tengo un chicharrón, tengo un problema grande. Y digo, ¿cuál es ese problema? Si no ve que hay una espada plástica que yo quiero, que mi papá no me quiere comprar. Entonces a veces nosotros no estamos bien convencidos o no sabemos bien lo que necesitamos. Y es pedir lo que se necesita, qué es lo que quiero, si lo que quiero es lo correcto, es lo mismo que eso que estoy pidiendo, es lo mismo que quiere Dios que yo pida, es lo que me conviene. ¿Se acuerda el versículo que dice, pedís y no recibís? Porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Dios sabe lo que me conviene mejor que yo. Sabe Dios que yo debo pedir. Y lo que Dios quiere que pidamos está en este contexto del Sermón del Monte. ¿Buscar qué? Lo que queremos encontrar. ¿Llamar a quién? ¿A qué puerta? Bueno, este llamar tiene una especificación que yo quiero que nosotros ampliemos, porque se puede comparar el llamar con la perseverancia, con perseverar. Como la viuda. ¿Qué hizo la viuda? Y es comparado con la oración, perseverar. El que tocó la puerta a medianoche, ¿recuerdan? Porque había un invitado y tenía que darle pan. Tocó la puerta. Cuando se toca la puerta se habla, es como en la oración a la perseverancia. Alguien que se mantiene tocando la puerta hasta que le abren. Mire, por ejemplo, allí en este mismo sermón, Mateo 6:33, nos especifica en ese punto de buscar qué es lo que debemos buscar. Ya lo dijimos, pero quiero ampliarle para que se pueda dar cuenta de esa verdad. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué nos manda Dios a buscar? Del reino de Dios y su justicia. Y haciendo esto, todas las otras cosas nos van a ser añadidas. La lógica de Jesús para pedir. ¿Por qué Él nos dice que podemos pedir? Dice que si nosotros los hombres, los seres humanos, somos malos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, nos dará buenas cosas. El mejor papá del mundo. Aquel hombre que no dejó a sus hijos por tragos, aquel hombre que no dejó a sus hijos por una aventura, aquel hombre que atiende su casa y que se considera buen padre. Aún así, Dios lo considera malo comparado con Dios. Ante la paternidad perfecta de Dios, el mejor padre del mundo, que es difícil de conseguir en estos tiempos, es comparado como un mal padre cuando lo comparas con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre tenemos un desequilibrio. Si somos padre o madre, tenemos un desequilibrio. O nos excedemos en amor
y eso le llamamos alcahuete permisivo, o nos excedemos en corrección, en ser demasiado rígido, y eso lo podemos llamar como tiranía, como régimen. Entonces, si no somos muy alcahuetes o permisivos, somos muy tiranos. Y entre esas dos equivocaciones casi nunca estamos en el equilibrio perfecto. Casi nunca, mire, una de las cosas que más confunde a los hijos, y es una característica de todas las malas familias, es que no corrigen en la proporción adecuada, de manera adecuada, en el momento adecuado a sus hijos. Hay veces que se portan mal y ellos son permisivos. Y hay veces que los niños no han hecho nada y ahí viene el golpe. Cuando una mujer de mala vida, de mal ambiente, de mala familia, está molesta porque no aparece algo, porque la dejó la pareja o porque le perdió dinero, ahí maltrata a sus hijos y por cualquier cosita les pega, los estruja, les jala el cabello. Pero cuando se están portando mal y van a una casa y esos niños salen corriendo y abren la nevera, se meten para los cuartos o contestan de manera fea, ahí no los corrigen, ahí son permisivos. Y cuando los niños van creciendo, van confundiendo la idea del bien y el mal, la idea de dónde, en qué momento hay que ser bueno y hay que ser malo. Entonces aprenden que lo que hay que ser no es bueno y malo, porque a veces ellos están haciendo las cosas bien, no han hecho nada y como la mamá está brava, les cae a golpes o los maltrata. Y a veces están haciendo algo mal y no les pasa nada. Y ellos entonces crecen con una idea distorsionada de la corrección de Dios, de que cuando Dios corrige, cuando es bueno o cuando es malo. Y por eso se perpetúa, se sigue transmitiendo de generación en generación la maldición de los padres a los hijos. Y así tan mala familia fueron cuando ellos eran niños, como van a ser una mala familia cuando sean adultos. Entonces, esa es la lógica, dice Dios. Si ustedes son malos y aún así dan buenas cosas, su hijo le pide un pan y no le dan una piedra, le piden un pescado y no le dan una serpiente, ¿cómo será vuestro Padre Celestial, que sí es perfecto, que sí es bueno, que da las cosas adecuadas en el momento adecuado? Y comencemos por pedir. ¿Cómo y por qué pedir? Nos enseña en el Padre Nuestro la forma de pedir, ¿sí? No para gastar en nuestros deleites, sino por qué hay que pedir, por estas cosas espirituales. Y también la Biblia nos enseña, como la viuda, que hay que pedir en todo tiempo. Si usted quiere aprender a pedir, la forma de pedir está en el Padre Nuestro que ya estudiamos. Primero glorificando a Dios y después una serie de pasos hasta así pedir nuestras necesidades. ¿Para qué pedir? No para llenar nuestro ego, sino para llenar esas necesidades espirituales. ¿Y cuánto hay que pedir? Como dijimos, todo el tiempo, como la viuda. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay muchos versículos que no voy a leer ahora por el tiempo, donde manda a orar todo el tiempo, como Lucas 18:1, como Lucas 21:36, como Romanos 12:12, como Efesios 6:18, como Colosenses 4:2, como 1 Pedro 4:7. El Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, basa su oración en la paternidad de Dios. Dios es buen padre y aún los padres de este mundo que se creen buenos, pero que son malos comparados con Dios, dan buenas cosas, cuanto más tu Padre celestial. Como dije, los que no han abandonado a su hijo por el alcohol y la droga y las aventuras o el trabajo o por lo que sea, dan por sentado que somos buenos padres, aunque los hijos no nos los agradezcan a futuro. Pues somos señalados malos padres comparados con la perfecta paternidad de Dios, con la manera perfecta de ejercer su paternidad. Entonces, como somos hijos de Dios, del Padre Celestial, el más perfecto y amoroso Dios, podemos esperar que Dios nos cuide, nos cuidará, nos proveerá todas nuestras necesidades, no solo las materiales, sino también las espirituales, las celestiales, todas aquellas necesidades también físicas, emocionales, todas. Según el Señor Jesús, deberíamos más bien enfocarnos en pedir los recursos espirituales para poder permanecer firmes y en obediencia en los mandamientos del Señor. Hay muchos versículos donde Jesús le da la preeminencia a las riquezas espirituales.
Por ejemplo, en Corintios 1, 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor, procurad y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, oiga como nos manda a buscar, más que a un tesoro, la sabiduría y en Corintios el amor y los dones espirituales. Resumiendo, no es que este versículo no nos esté incluyendo también que podamos pedir las cosas materiales y emocionales de la familia y todo lo que necesitamos. No, no es que no nos esté diciendo eso. Dios también nos está diciendo, nos dice en muchos lugares que pidamos todo, pero nos está mandando a pedir aquellos recursos espirituales que nos son necesarios para podernos mantener a la altura del llamamiento que Dios nos ha dado, con la fe, sin apartarnos, sin desboronarnos, sin ser destruidos, sin desfallecer, sin caernos. Como dijimos, no es difícil para Dios hacer cualquier milagro, es difícil para nosotros lograrnos mantener en fe, obediencia y a la altura del llamamiento que Dios nos dio. Yo le invito a cerrar nuestros ojitos si desea y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. No nos ha faltado nada. No nos ha faltado la comida, no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado la ropa. Gracias por todas esas necesidades que has suplido y las que seguirás supliendo. Eres nuestro Padre Celestial y nosotros confiamos que tú nos has dado la habilidad, la sabiduría, la inteligencia, las oportunidades, los clientes para podernos sostener. Pero en el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que me des la fuerza para aquello que realmente sí es difícil. No es para ti difícil darme una casa, un lote, un carro, unir mi familia, convertir, que mi papá se convierta. No es difícil para ti hacer tantas cosas en mi vida. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Pero difícil es para mí, Señor. Difícil es para mí poderme mantener en fidelidad, en santidad, no decaer en la fe, no retroceder, no apartarme. Esas son cosas difíciles. Gracias, Señor, porque cuando tú dices pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, me estás poniendo a mi disposición todos los recursos, todas las herramientas espirituales para vivir a la altura de la fe, a la altura del llamamiento, sin apartarme, como creyente, como cristianos, y me das la orden de pedirlo. No me estás pidiendo un favor, no me estás solo dando la posibilidad, dices pedid, una orden, buscad, llamad. Me estás ordenando que te pida, Señor. No lo dejas siquiera a mí mala o buena decisión. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por cada persona que está en este lugar,